y la matidez hepática están conservados. Existen patologías que la vamos a ver en el segundo módulo que pueden alterar esa percusión. El tacto rectal y vaginal únicamente si el caso lo amerita. Por ejemplo, Dios no quiere, llega un paciente policontuso, paciente que esté con una hematemesis franca, que haya sufrido una caída, que esté embarazada. Hablamos de 31 a 37 semanas donde ya puede desencadenar trabajo de parto. Hay que realizar el tracto vaginal para ver que no haya una dilatación de ese cuello uterino. Y lo propio en el tracto rectal, más que todo en pacientes que tengan algún antecedente de trauma. Todo esto cambia en ciertas situaciones especiales, como por ejemplo el embarazo que lo acabamos de mencionar, los ancianos y niños y lactantes, que son los extremos de la vida. Un niño difícilmente nos va a decir exactamente dónde le duele, cómo comenzó, y lo propio los ancianos. Los ancianos suelen ser un poco más reservados, poco expresivos. Pacientes politraumatizados que estén inconscientes igual nos va a dificultar hacer una anamnesis adecuada. Algunos postoperatorios complicados. Pacientes psiquiátricos que me he topado con un par y han sido, hasta el día de hoy no me olvido, bastante complejos. Y los inmunodeprimidos como pacientes que tengan enfermedad del VIH o que sean alguna vez trasplantados, que son inmunocomprometidos. Todo eso va a cambiar, hay que ser un poco más, tener un poco más de tacto, un poco más de empatía con ese tipo de pacientes para entender y llegar a lo correcto diagnóstico. El rayos X, ya vamos a entrar a lo que vienen a ser los estudios de gabinete, fue desarrollado en 1895 y ganó un premio Nobel en 1901. ¿Cómo se producen estos rayos X? Son un tipo de radiación electromagnética que se producen artificialmente en tubos de rayos catódicos, donde un cátodo caliente emite electrones y que se impactan sobre la superficie que vamos a estudiar y se graban a través de una placa de metal. Como podemos ver, si mi puntero funcionara, en la imagen inferior izquierda, como tenemos la radiación que atraviesa lo que viene a ser la persona en estudio y lo refleja en una placa metálica. ¿Cuáles son los beneficios de esta radiografía? Son rápidos, son relativamente fáciles de realizar, nos van a dar, hay equipos de rayos X económicos, usualmente la mayoría de las instituciones cuentan con uno, y sobre todo no queda una radiación en el cuerpo de un paciente luego de realizar los rayos X. ¿Cuáles son los riesgos? Siempre va a haber una leve posibilidad de tener un cáncer como consecuencia de la exposición a la radiación. Obviamente, en radiografía hablamos de un tiempo extremadamente prolongado, larguísimo, y por eso los técnicos de radiografía o los radioterapeutas tienen dos vacaciones por el tema de la radiación y hasta un modo por radiación. Así que es siempre para tenerlo en cuenta. También tenemos que entender y saber recordar que el momento que nosotros indiquemos una radiografía, independientemente de cuál sea, si sabemos que nuestra paciente es mujer de edad fértil, tenemos que preguntar si está o no embarazada. ¿Por qué? Porque sobre todo en el primer trimestre de la vida, donde está netamente el desarrollo embrionario, esa radiación puede afectar el desarrollo fetal y a la larga puede llevar a malformaciones congénitas o incluso a la pérdida del producto. Si vemos que la paciente duda, que la chambonea un poco, ¿qué vamos a hacer? Solicitarle una prueba de embarazo, tener la certeza absoluta de que está o no embarazada para realizar el estudio. Por ejemplo, aquí podemos ver la radiografía de abdomen que está completamente normal, que cuando les pase la diapositiva lo van a ver mejor en su casa. Bueno, no sirve mi puntero, pero ven las flechas del lado derecho. ¿Qué son los signos importantes de una radiografía normal? Uno, de que la bulla gástrica o aire en el estómago, como está en el lado derecho, esté presente, que son burbujas
negra. Todo lo que sea negro a partir de ahora es aire. Esa burbuja negra en el lado izquierdo, vamos a ver que es la bulla gástrica, que la presencia de aire en el estómago es completamente normal. Segundo, vamos a ver que hay aire secuestrado en la periferia. Hablamos de lo que viene a ser en el intestino grueso, tanto el ciego como el colon transverso, y sobre todo aquí abajo en el recto, que ahí sí es normal tener presencia de aire. Si nosotros en su defecto vemos alguna anomalía, presentación sobreabundante de esos gases de ese aire, ya no es normal, como acá. Como podemos ver en el lado izquierdo, hay aire por debajo del diafragma. ¿Alguien sabe cuál es el nombre radiográfico de ese signo? Por un punto. ¿Cuál? Aire subdiafragmático, del lado derecho, de preferencia. Por 2 puntos. Nada. Para que nunca se olviden. Aire subdiafragmático del lado derecho es el signo de Popper. Popper. Signo clínico característico de perforación de víscera hueca. Pregunta de examen, me encanta preguntar eso. Signo de Popper, perforación de víscera hueca. ¿Y qué es el signo de Popper? Aire subdiafragmático del lado derecho o en su defecto todo el diafragma. Esto se da cuando en alguna parte del tubo digestivo, hablemos desde el intraabdominal, desde el estómago hasta el recto, se perfora indiferentemente cuál sea la causa. Entonces todo ese aire que había secuestrado va a fugar y por gravedad va a ascender y chocarse con el diafragma. Por eso es muy importante discernir de la bolla gástrica que está un poquito más abajo para que nos demos cuenta de que eso no es normal. En cambio, en el lado derecho tenemos netamente aire atrapado con niveles hidroaéreos. Los niveles hidroaéreos son estas líneas bien horizontales que se marcan a nivel intestinal de esta forma. ¿Se dan cuenta, no? Que eso quiere decir que el aire está atrapado, que el aire está bien secuestrado, que no puede transitar. Hay alguna enfermedad, hay alguna patología que está haciendo que ese aire se retenga y por ende hace que el asa intestinal, como podemos ver en la imagen, se dilate. Si se dan cuenta, en la anterior imagen no hay, no existe. Netamente el aire está bien circunscrito, bien aislado, como podemos ver una burbuja, sin nivel, sin línea horizontal, que se marca a lo largo del marco colónico, y también podemos ver aire a nivel del recto. En cambio, en la otra imagen, si se dan cuenta, el recto está vacío, no hay aire, porque hay algo que lo está tapando. Y si nosotros seguimos introduciendo aire al organismo, se va acumulando. Otro signo, lo que viene a ser la oclusión intestinal, es el signo en pila de monedas, que se da a nivel del intestino delgado. Tener aire en el intestino delgado no es para nada normal. Si se dan cuenta, y voy a volver para que me entiendan, acá no se ve esa imagen. Aquí está libre, lo que viene a ser la línea concéntrica, la línea media, no hay nada. Pero acá está comprometido, está tomado. Y vamos a ver, cuando lo repasen en su casa, cómo las asas intestinales delgadas, al momento que acumulan aire, se manifiestan de esta forma. Las válvulas conniventes de la anatomía intestinal delgada se inflaman, se dilatan y pueden dar esta imagen que se llama en pila de monedas. Aparte de eso, vemos los niveles hidroaéreos que también están presentes, que nos indican algún proceso de oclusión intestinal. En cambio, en el intestino grueso no existe lo que vienen a ser las válvulas conniventes, porque no tiene, son lo que vienen a ser las austras del colon, que se manifiestan de esta forma.
como podemos ver, retoma prácticamente todo el abdomen porque la capacidad de dilatación es mayor. ¿Cuáles son esas diferencias? En el intestino delgado, las imágenes son concéntricas, son centrales. Va a estar presente la dilatación de las válvulas conniventes y esa dilatación no va a superar los 2 a 3 o hasta 3 centímetros de dilatación, comparado con lo que viene a ser el intestino grueso, que son periféricos o incluso pueden abarcar todo el parámetro abdominal. Lo que se manifiesta son las austras del colon, que llegan hasta una dilatación de más o menos 6 centímetros. Eso es muy importante porque yo en su examen voy a poner una radiografía y la van a describir. Más que todo eso por aquí. Signo de pila de moneda. También hay otras formas de estudiar diferentes partes del organismo, como en este ejemplo, ¿sí? Doctor, el del intestino grueso igual se le llama el signo de pila. No. De fila de moneda. No, buena pregunta. El signo de pila de monedas está únicamente presente en el intestino delgado. ¿Qué nos va a dar esa característica? La inflamación y la dilatación de las válvulas conniventes del intestino delgado. El intestino grueso, por anatomía, no tiene esas válvulas, tiene austras que son diferentes. No llegan a estar completas. Como podemos ver en la imagen izquierda, te das cuenta como si fuera una moneda sobre otra. Esas son las válvulas conniventes. En cambio, en el intestino grueso, las austras no llegan a emerger completamente, sino llegan a estar parcialmente. Aquí lo podemos ver mejor en el colon varitado. En el intestino delgado vemos, ¿no?, cómo las austras son completas, van de extremo a extremo y son circunferenciales. Por eso nos puede dar esa imagen de una moneda sobre otra. En cambio, en el colon, no. Las austras son parciales, las circunvoluciones son parciales, no llegan hasta el otro extremo. Y de esa forma es la diferencia. ¿Me entendió? En el colon varitado son estudios que se realizan mediante contraste, en este caso bario. ¿Para qué nos sirven? Para diferentes estudios. Por ejemplo, en el lado izquierdo tenemos un paciente que muy probablemente tenga una colostomía, sea un paciente que tenga abocada a un lado de su cuerpo parte de su intestino grueso. Y este estudio se realiza en la función de nosotros ver cómo está el panorama para hacer la restitución o reconstrucción del tránsito intestinal. Por eso es que en la imagen vemos cómo el contraste ingresa por el recto, pero llega acá y tiene un stop. No sube más. ¿Por qué? Porque aquí existe una sutura. Aquí está tapado. Y en cambio, en el sitio de la ostomía, el contraste puede ingresar libremente y marcar cómo está netamente conservado el intestino grueso. ¿Entienden? En cambio, en este lado, un colon varitado que muy probablemente sea de un megacolon chagásico, que ya no tiene, incluso no conserva la misma morfología, no conserva los mismos diámetros, ingresa por el recto y puede mostrarnos todo el marco colónico completamente deshecho, ¿no? Eso no sirve. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Entienden? Lo mismo nosotros podemos estudiar el esófago. En el esófago el paciente ingiere contraste, va tomando y se van tomando radiografías periódicas, cada 5, cada 10, cada 8, cada 15 minutos para obtener esa imagen. En este lado vemos un esófago conservado, vemos las depresiones naturales anatómicas conservadas, como ser la depresión del cardio, del diafragma, del esófago, del estómago y la unión esófago-gástrico. Comparado a esta imagen donde podemos ver en el lado izquierdo un megaesófago, donde pierde totalmente su morfología, pierde totalmente su anatomía, que también puede estar descrita en las enfermedades de Chagas. Del lado derecho vemos algo mucho peor.
vemos que ese esófago no tiene una longitud conservada, viene de forma tortuosa. Y esto más que todo se da en procesos cancerígenos. Paciente con un cáncer de esófago, ¿qué es lo primero que va a referir? Que no puede deglutir, no puede tragar, a veces ni agua, siente la pesadez en todo lo que viene a ser la zona cervical e inmediatamente que ingiere un alimento lo vomita. Eso va a llevar a la larga ¿a qué? A perder peso. Entonces uno de esos estudios que realizamos en este esófago, y si se dan cuenta, el contraste va ingresando, aquí se pierde, hay una línea sumamente delgada y vuelve a aparecer, ¿cierto? Probablemente el sitio de la lesión está acá, donde la tumoración está comprimiendo ese esófago y el paso es sumamente delgado para que llegue hacia el estómago. Doctor, cuando realizan el contraste, tengo entendido que les hacen firmar como un consentimiento, ¿es porque es riesgoso? El consentimiento más, todo procedimiento invasivo, sea un colon por edema, sea un esófago varitado, sea un colon varitado, sea cual sea, tiene que ser bajo consentimiento del paciente. Porque, por ejemplo, me ha pasado en el hospital japonés, que un paciente fue a hacerse el colon por enema, este estudio del colon varitado, e incidentalmente, por accidente, lo perforaron. Al momento de introducir el catéter, la manguera, allá arriba lo perforó el colon y todo el contraste se vació a la cavidad abdominal. ¿Y eso en qué refleja? Cirugía de emergencia. Bueno, en este caso del esófago, más que todo se da porque el paciente puede llevar una intoxicación. No tanto por perforarse, porque el paciente lo deglute, le dan en un vaso diluido y lo va tomando de a poco. Y a veces ese contraste se margina demasiado, o sea, se acumula demasiado y puede transcurrir ciertas no complicaciones, sino cuando el paciente es sensible puede tener cefaleas, vómitos, etc. Cambiando un poco del panorama, vemos lo que viene a ser el arco en C y el angiógrafo. Estos estudios más que todo se dan intraoperatorios. El arco en C lo usan mucho los traumatólogos cuando están reparando alguna fractura, están haciendo alguna osteosíntesis, alguna osteodesis, ingresa el rayo X para ver cómo va anatómicamente colocando su trabajo. Nosotros los cirujanos el arco en C lo utilizamos para estudios contrastados de la vía biliar, creo que se lo voy a mostrar más adelante. Donde estamos utilizando la vía biliar, inyectamos contraste y el arco en C nos da la imagen en vivo. Va proyectando rayos X continuos y vamos viendo en vivo cómo ese contraste se va esparciendo a lo largo del estudio que estemos realizando. Y el angiógrafo, que es una maravilla de la tecnología, ya actualmente salva muchísimas vidas. ¿Ya llevaron euros? ¿No? Sí. Neuroanatomía. ¿Han escuchado entonces de los aneurismas cerebrales? Sí. ¿Cierto? Hace muchísimos años atrás, un aneurisma cerebral, era muy difícil su diagnóstico porque no existía un panorama, un estudio que lo identifique, que llegue al diagnóstico. Actualmente la resonancia magnética o una angiotomografía o una angioresonancia nos da exactamente tamaño, calibre, posición, etc. ¿Y el angiógrafo para qué nos va a servir? Antes, ¿qué se hacía? Cortaban la cabecita, buscaban los vasos sanguíneos, colocaban un clip, rezábamos para que el paciente recupere. Actualmente no. Dios mediante tengan la accesibilidad de este estudio, como por ejemplo la Caja Nacional, el doctor Botelo lo realiza mediante cateterismo. Ingresan por la arteria radial, por la arteria femoral, catéteres extremadamente pequeños, ¿no? Sumamente delgados, que llegan incluso hasta el cerebro. Llegan, por ejemplo, al aneurisma y colocan los famosos coils, que son como unas esponjas que rellenan todo el aneurisma para que evite esa tortuosidad que en un defecto se perfore. Y para eso nos sirve el angiógrafo. Va mostrando imágenes en tiempo real del abordaje mediante cateterismo. Interesante, ¿no? Sí, debe ser carísimo. Sí.
En una institución privada, fácil está los 30.000, 40.000 ¿En el área pública no? En el área pública, ningún hospital lo tiene. Ninguno. El San Juan de Dios tiene angiógrafo, pero no funciona hace 10 años. Pero la Caja Nacional sí tiene y sí realizan los procedimientos, que son seguros sociales. Como les decía, nosotros los cirujanos utilizamos el arco en C para ver, por ejemplo, aquí la vía biliar, que lo vamos a ver en el segundo módulo, para Bueno, en el lado izquierdo podemos ver cómo el árbol biliar, de la misma forma que el esófago, ingresa mediante cateterismo. Vemos cómo pinta, pero aquí llega un stop. Diferentemente cuál sea la enfermedad, puede ser una lesión vía biliar quirúrgica, algún tumor, que nos permite estudiarlo de esta forma. Y aquí ya podemos ver cómo ese catéter que introducimos nosotros mediante punción atraviesa ese stop y llega de forma natural al duodeno. ¿Con qué objetivo? Con que el objetivo de comunicar la vía biliar intrahepática con la extrahepática, que la bilis siga tomando o retomando su curso natural. Aquí un ejemplo de otro proceso contrastado, que es la enfermedad de Caroli, que lo vamos a ver cuando sean mis alumnos de cirugía, que son múltiples quistes intrahepáticos del árbol biliar. Se dan cuenta, un montón de quistes, bolitas que se ve a lo largo del parénquima hepático. Algo que se usa rutinariamente la ultrasonografía o la ecografía, que son imágenes de ultrasonido, no a más de 20.000 Hz, que va a ingresar el sonido y va a reflejar lo que viene a ser el parénquima que estemos estudiando. Como podemos ver en las imágenes, nos va a indicar cómo está el parénquima hepático, si está conservado, no tiene alguna alteración. Lo mismo a nivel de la ecografía biliar, si la vesícula biliar está conservada o no. Como podemos ver en la imagen inferior derecha, vemos toda esa imagen circular, color negro, que es la vesícula biliar, y hacia abajo podemos ver las imágenes más resaltantes, medio plateadas, que vienen a ser los cálculos biliares. Podemos estudiar la vejiga, los riñones, pero la ecografía tiene, hay el ecodoppler, que es una maravilla igual, que nos indica el flujo sanguíneo. Si la parte que estamos estudiando recibe un buen flujo sanguíneo arterial, tiene un buen retorno venoso, nos va a ayudar muchísimo a identificar el parámetro vascular. Por ejemplo, en ciertas tumoraciones pedimos una ecografía Doppler para ver qué tipo de irrigación tiene ese tumor, o incluso en pacientes que tengan vasculitis, que tengan insuficiencia venosa, pedimos una ecografía Doppler de los miembros inferiores para ver si existe un buen flujo sanguíneo. Y las ecografías tienen tanto ventajas como desventajas. Igual pregunto en el examen, ¿cuáles son las ventajas de esta ecografía de una ultrasonografía? Uno, que son sondas inocuas, que son fáciles de realizar, sus equipos son relativamente accesibles, su manejo es relativamente sencillo, hasta incluso existen equipos portátiles. ¿Cuál es la gran desventaja? Lo que lo caracteriza es que es un estudio operador dependiente. Dependemos mucho de la persona que lo realiza y de la máquina que lo está realizando. Otro de esos inconvenientes es la limitación de la profundidad para atravesar espacios con aire. Va a limitar, porque alguna vez han hecho alguna ecografía, me dicen por favor estén en ayunas, no coman 6 a 8 horas. En el momento de realizar, para la mala suerte, hay abundantes gases que se transponen, que se translocan en otra área y no dejan ver lo que queremos estudiar. Acá un ejemplo del hospital que nos ha pasado. ¿Por qué decimos que es operador dependiente? Tenemos un paciente de 30 años de edad con una diferencia de un día que se realiza una ecografía. O sea, se realizó, por ejemplo, hoy día y el control fue mañana. Tenemos, por ejemplo, en el lado izquierdo que el colédoco mide 5 milímetros
La vesícula biliar está discretamente aumentada con múltiples cálculos, pero a la larga, más nada. La conclusión, una vesícula litiásica aguda y una pancreatitis aguda moderada. El paciente con signo bien característico, dolor atenuado, ictericia, al leer esta ecografía no resulta ser convincente. Entonces se realiza una al día siguiente y podemos ver, ¿no?, un hepatocolédoco de casi 20 milímetros, casi 2 centímetros, la vesícula biliar totalmente acuadada, aumentada de tamaño, con paredes engrosadas, y la conclusión, vías biliares dilatadas, colecistitis aguda litiásica y una pancreatitis edematosa aguda. Difícilmente en un día ese colédoco se va a dilatar de esa magnitud. Entonces ahí vemos el claro ejemplo de cómo un operador es muy importante para la ultrasonografía. La tomografía computada es lo propio, son imágenes de rayos X que se proyectan a un haz angosto para que el paciente, donde gira rápidamente alrededor del cuerpo del paciente. Como podemos ver en la imagen, es un círculo que alrededor de ese círculo, de esa circunferencia, tiene múltiples aparatos de radiografía. Entonces eso gira a determinada velocidad y va proyectando rayos X en el cuerpo. Es un escáner que se utiliza en una fuente motorizada para que esos rayos X puedan girar y se puedan ver de diferentes formas. Es muy importante la proyección AP y lateral porque podemos malinterpretar ciertas situaciones, ciertas proyecciones que se realizan a nivel radiográfico. Y así se ve una tomografía, me imagino que ya lo han visto antes, ¿no? Igual son rayos X, donde tenemos diferentes niveles de proyección, como que todo lo blanco, bien relúcido, es hueso, todo lo negro es aire, y podemos ver el pulmón, el esternón, el mediastino, el parénquima hepático, la tráquea, la aorta, y así los diferentes órganos como el páncreas, el vaso, el estómago, la vesícula biliar, que incluso aquí se ve un cálculo que es muy poco frecuente, los músculos, los riñones, etc. Cuando Dios permite pasemos práctica, así es que vamos a ver las tomografías y ahí lo van a poder ver mejor. Y la resonancia magnética nuclear son ondas de radio, un imán demasiado potente. Me acuerdo cuando fui interno, y si ustedes van a ir a una resonancia, por favor sáquense todo lo metálico que tengan en su cuerpo, porque yo tenía una llave, me acuerdo, de mi pijama, y literalmente la estiró mi pijama fuertísimo. Y tuvieron que apagar la máquina, me trataron un montón, porque la máquina tarda 25 minutos volver a encender, porque si mi llave llegaba al resonador, hacía la mierda. Las imágenes por resonancia magnética nuclear producen mucho mejor ilustraciones, tanto de los tejidos, de los órganos y los tejidos blandos. Por eso en alguna lesión articular, en alguna lesión a nivel traumatológico, no les piden rayo X, les piden resonancia, podemos ver los ligamentos, podemos ver los meniscos, la articulación, etc. No se usa radiación ionizante, sino campos magnéticos para alinearlo por magnetización nuclear todos los hidrógenos del cuerpo del agua. Aquí podemos ver en la imagen, miren la vía biliar cómo se manifiesta, sumamente hermoso, completo, sin necesidad de algún procedimiento invasivo. Aquí podemos ver otra imagen de la vía biliar, completísima. Obviamente va a tener ciertas ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, los tomógrafos sirven para diagnosticar procedimientos como tumores, lesiones internas, hemorragias, fracturas, porque en la tomografía incluso se puede hacer una reconstrucción en 3D de la parte ósea, infecciones profundas, abscesos, etc. Claro que las resonancias magnéticas se pueden llevar a cabo para diagnosticar padecimientos como anomalía de los vasos sanguíneos, como les mencioné, no se acuerdan de las anomalías cerebrales, vasculares. Una angioresonancia magnética nos va a dar específicamente qué anomalía existe, dónde está, qué diámetro tiene, qué tamaño tiene, etc. Podemos identificar tumores benignos o malignos, cáncer
males congénitos y alguna alteración de tejidos internos, entre otros. Y algo que vamos a ver a lo largo de este semestre es el estudio del CPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Ya habían escuchado antes? No. Digo sí. Cuando yo funcione la misma. ¿Y dónde lo escuchó? Este estudio se realiza mediante endoscopía digestiva alta. Nos sirve netamente para estudiar el aparato hepatopancreatobiliar. Aquí podemos ver cómo el endoscopio ingresa al organismo, llega hasta el duodeno, canaliza e inyecta contraste. De esta forma vamos a pintar todo lo que viene a ser el árbol biliar, toda la extensión del colédoco y el árbol biliar intrahepático, y en algunos casos, como podemos ver aquí, la vesícula biliar. Parte de eso nos va a pintar si el conducto principal pancreático está conservado. ¿Qué se llama este conducto? El conducto de Wilson. Entonces es un estudio que es tanto diagnóstico como terapéutico. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo ingresa el endoscopio, canaliza, y si se dan cuenta en esta imagen, miren, es del grosor del lapicero, ¿cierto? Y en esta otra, miren, es el doble, incluso hasta casi el triple. ¿Por qué? Ingresa, canaliza, inyecta contraste, y aquí podemos ver unas fallas de relleno en la luz, algunas imágenes ocupantes que pueden ser cálculos. Lo más común en nuestro medio son los cálculos biliares que migran y obstruyen, y mediante ERCP se pueden retirar, como podemos ver en la imagen. Canaliza la papila, realiza un corte y los cálculos se extraen a la luz duodenal y se acabó el problema. Esa es la camarita. Sí. Por eso es un estudio tanto diagnóstico como terapéutico. En cambio, tomografía, ecografía, resonancia son solamente estudios de diagnóstico, no resuelven, solamente nos va a decir cuál y dónde es el problema. Este otro estudio, por ejemplo, es una punción transparietohepática con contraste guiada por arco en C en una lesión de vía biliar, donde se introduce el catéter. Vemos cómo pinta el árbol biliar intrahepático, y de aquí a aquí, miren, no hay vía biliar. Puede que haya un tumor, puede que se haya seccionado incidentalmente en un procedimiento quirúrgico. ¿Y cuál es el objetivo? Que ese catéter atraviese eso, conecte con la parte distal y llegue al duodeno. De esa forma comunicar el trayecto normal para que la bilis siga su curso natural.